Buenos días, honorables autoridades de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Alejandro Salinas Jiménez. Soy estudiante del 8º semestre de la licenciatura en Derecho. Me identifico con mi credencial de estudiante matrícula ES 182-101-6503 emitida por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy realizando este video para darles a conocer el proyecto de intervención que realicé en la Universidad Michael Faraday AC y que lleva por nombre Los fraudes en la informática, con el fin de obtener el grado de licenciado en Derecho. Gracias. En la historia de la humanidad, las personas han tenido la necesidad de guardar la información relevante para luego usarla. Asimismo, en todas las facetas de la actividad humana, el fraude y el delito han estado presentes, lo que significa que la informática no está exenta de padecer dichos crímenes. En nuestro país, el fenómeno de la criminalidad informática no ha cobrado gran relevancia debido al desconocimiento generalizado de esta clase de infracciones, vaticinando una incomprensión por parte de la legislación penal nacional de nuestra realidad social actual. Mi proyecto de intervención consta de 3 capítulos. El primero delimita el fenómeno de la delincuencia informática, debido a que no podemos hablar de un solo delito informático, sino de una pluralidad de ellos, cuyo aspecto en común son las computadoras, que en algunas ocasiones fungen como instrumento de la comisión del hecho y en otras es el objeto de la agresión misma. Es por ello que a los diferentes autores en esta materia no les resulta adecuado hablar de delito informático, ya que como tal no existe, por lo que resulta extremadamente complejo conceptualizar y tipificar todas las conductas ilícitas vinculadas a procedimientos informáticos. El autor, Gómez Perals, define al abuso y la delincuencia informática como el conjunto de comportamientos dignos de reproche penal que tiene como instrumento o por objeto a los sistemas o elementos de técnica informática, pudiendo presentar múltiples formas de lesión de variados bienes jurídicos. Por otro lado, en materia internacional se considera que no existe una definición propia de estos delitos. No obstante, es menester tener claro que el derecho llama a regular todos los tópicos de la vida en sociedad, por lo que entregar una definición propia del derecho informático es crucial. Asimismo, se deben establecer a los sujetos que integran el delito. En derecho penal, por ejemplo, la ejecución de la conducta punible supone la existencia de 2 sujetos, uno activo y uno pasivo. Este se refiere a las personas que tienen habilidades para el manejo de los sistemas informáticos y tienen intenciones delictivas, mientras que aquel se trata de la persona titular del bien jurídico que el legislador protege, es decir, la víctima, que bien puede tratarse de un individuo, de una institución crediticia o inclusive de un gobierno. El sujeto pasivo es de suma importancia, ya que mediante él podemos conocer los diferentes ilícitos que cometen los delincuentes informáticos. No obstante, la mayor parte de estos crímenes no son descubiertos o denunciados a las autoridades, aunado a la inexistencia de leyes que protegen a los afectados. En el planteamiento del problema y la justificación encontrará la incógnita por descubrir a los autores de los delitos, que en segundos, con un simple clic y desde cualquier parte del mundo tienen la capacidad de robar tu información, dinero e inclusive la identidad. Esto provoca que los usuarios de sistemas informáticos realicen esfuerzos para protegerse de los ciberdelincuentes, implicando a su vez que los usuarios tengan que invertir en aplicaciones de seguridad informática. La pertinencia del presente trabajo versa en torno a la importancia de dar a conocer los delitos y fraudes informáticos que aquejan a la sociedad en general, por medio de información fidedigna que sea fácil de entender y sobre todo clara para poner en práctica y con ello evitar ser víctima de los cibercriminales. Algunas de las recomendaciones para evitar ser una de las tantas víctimas de los cibercrímenes son: saber si el sitio donde se está navegando cuenta con un certificado
SSL, un certificado digital que autentica la identidad del sitio web y que el usuario puede identificar por medio de un icono de candado ubicado junto a la URL en la barra de direcciones, que protege fielmente al sitio web. No abrir por ningún motivo correos electrónicos sospechosos. Adquirir un buen antivirus, el cual se trata de un programa informático creado para brindar la seguridad de nuestro sistema operativo de nuestro ordenador. Su función es detectar, bloquear y eliminar todas las amenazas y códigos maliciosos como virus, troyanos y gusanos. Contar con un firewall, es decir, un programa de software que examina la información proveniente a través de la red de Internet, evitando que los ciberdelincuentes tengan acceso a la red local y por consiguiente a nuestra información. Y finalmente, el anti-spyware, un conjunto de herramientas que evitan y eliminan los programas espías dedicados a la recopilación de datos o información de nuestro ordenador. En relación a la hipótesis, los ciberdelincuentes tienen conocimientos avanzados en informática, aunado al hecho de que en México los delitos informáticos no están tipificados ni regulados y por lo tanto no se sancionan, sumado a la falta de información para prevenirse, provoca que la sociedad mexicana en general se encuentre sumamente vulnerable a ser víctima de este tipo de delitos y que además queden impunes. En el capítulo 2, que lleva por nombre Del pasado al presente informático, localizará en el marco conceptual, el cual muestra que para que se logre realizar un delito informático a través de una red de datos, se necesita al sujeto activo y al sujeto pasivo. El activo intentará ingresar al ordenador del sujeto pasivo con el objeto de establecer una conexión, la cual contendrá un paquete de datos o tramas de información que dará como resultado la usurpación de datos personales. Por ello, es de suma importancia conocer los protocolos de comunicación que permiten la conexión y emisión de datos, como fotografías, textos y códigos, entre dos sistemas conectados a la red. En el marco jurídico, es fundamental abordar el tema de los delitos informáticos, puesto que la legislación mexicana va muy atrasada. Con el paso del tiempo, la tecnología va creciendo a pasos agigantados, lo que facilita al sujeto activo poder realizar todo el catálogo de los delitos existentes en todo el mundo. Además, los delitos contemplados en el Código Penal Federal no son todos los existentes de acuerdo a la época en que estamos viviendo. Por ejemplo, leyes como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley del Mercado de Valores o la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Son algunas de las que sancionan y tipifican delitos de esta índole. Sin embargo, no los contemplan todos, de modo que los delitos informáticos, llamados también delitos cibernéticos, se han definido por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo como cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada que involucra el procesamiento automatizado de datos y o transformación de datos. Lo anterior implica actividades criminales que, en un primer momento, los países han tratado de encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robos o hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa y sabotaje. Por esta razón, el uso de las técnicas informáticas ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras, lo que ha propiciado a su vez la necesidad de la regulación por parte del derecho. En México se reconoce la copia ilegal de programas de cómputo como un delito en la Ley de Derechos y Autor, así como la copia ilegal de topografías, como diseños industriales en la Ley de Propiedad Industrial. En el extranjero, se ha reconocido como modalidad de los delitos informáticos a las manipulaciones, el sabotaje, el espionaje y el hurto de tiempo. Actualmente, el bien jurídico protegido en los crímenes contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos es la integridad de la información de la computadora y de los propios datos. Nuestro país tiene un atraso en la tipificación de los delitos informáticos en relación
con ordenamientos jurídicos de otros países, algunos de los que sí están tipificados en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas son la revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, el acoso sexual, la alteración o manipulación de medios de identificación electrónica, delitos contra la indemnidad de la privacidad de la información sexual, delitos en materia de derechos y autor, engaño telefónico, falsificación de títulos, pornografía y suplantación de identidad. En el capítulo 3 establezco la presentación y el desenlace de mi investigación. Por ello, explico el tipo y diseño de la investigación realizada en mi proyecto de intervención, que es de corte cuantitativo, con diseño no experimental y alcance correlacional de las variables entre el uso de Internet y los delitos informáticos. Las variables empleadas se expresan de la siguiente forma: M es igual a unidades muestrales, X es igual al uso de Internet, Y es igual a delitos informáticos, R corresponde al coeficiente de la correlación. Respecto a la población y muestra de la investigación, el método de muestreo establecido es el probabilístico, por medio del muestreo aleatorio simple, donde cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser elegido. La muestra es finita, ya que es menor a 100 sujetos. Por tal motivo, la muestra está conformada por 60 personas de la Ciudad de México. La fórmula del muestreo se expresa de la siguiente forma: N es igual al número de elementos de la muestra. N es igual a 60. P es equivalente a la proporción esperada. En este caso, 5% es igual a 0.05. Q equivale a Q igual a 1 menos P. En este caso, 1 menos 0.5 igual a 0.95. Z2 es igual a 1.96. D es igual a 1.0%. Total 60. En las técnicas e instrumentos de la recolección de datos, la información se recopiló a través de un cuestionario de 36 preguntas cerradas, con el propósito de identificar la frecuencia de los comportamientos que tienen con el uso del Internet frente al manejo de la información y los delitos que posiblemente puedan cometer. Para la validación del cuestionario se presentó a 3 personas expertas en el tema de investigación, quienes a su juicio realizaron ajustes para los efectos del proyecto. Sobre la presentación y análisis de los resultados, se encontró que la mayoría de los encuestados sabe localizar la información, organizarla, evaluarla y compartirla. Asimismo, se observa que en la organización son más eficientes, pero en la evaluación tienen dificultades, pues apenas 18 realizan una evaluación crítica y 17 nunca lo hacen. Respecto al acceso a la información a nivel instrumental, los ciudadanos no poseen conocimientos ni destrezas para lograr manejar los recursos tecnológicos que les permitan llegar a la información de manera efectiva y así alcanzar los objetivos académicos. Por su parte, la dimensión de competencias informacionales por acceso a la información indica que los encuestados no poseen la destreza para acceder a la información por falta de conocimiento para utilizar estos recursos. Aunado a esto, con baja frecuencia utilizan algunos recursos tecnológicos básicos, como el computador, las tabletas, multimedia, así como también el reconocimiento de motores de búsqueda. Por lo general, acceden a la información con dificultades, ya que no tienen los conocimientos suficientes para usar y manipular las herramientas que pueden direccionar mejores resultados en su búsqueda. Mientras tanto, en la variable de delitos informáticos se encontró que la mayoría de los estudiantes en promedio han incurrido en plagio, extracción de la propiedad intelectual y no es importante los derechos morales del autor. Además, no poseen capacidad suficiente para cuidar su intimidad, lo que puede repercutir en conductas no deseadas. Por último, y no menos importante, aprovecho para darle las gracias a mi docente en línea, doctora Rosa Eloísa Pinzón Caballero, a mi docente externo, licenciada Alma Eugenia Guevara Donde, al maestro Octaviano Jiménez Rodríguez, rector de la Universidad Michael Faraday, quien amablemente me brindó su apoyo para realizar mi proyecto de intervención en la institución que él dirige. Gracias por el apoyo de mi familia y amigos en general y gracias a Dios por permitirme vivir felizmente estos momentos.